Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde nos estés escuchando el día de hoy. Soy muy bendecido por seguir en este programa, en este podcast llamado La Fe que Mueve Montañas. Y anteriormente habíamos hablado sobre la fe, hablamos lo que era la certeza, lo que era la convicción. También estuvimos hablando sobre los enemigos de la fe, el cual nos habían faltado todavía dos. Nos quedamos en la escasez, y lo habíamos hablado en Primera de Reyes 17:12. El enemigo número 5 es la duda. La duda, hay veces que nosotros como cristianos empezamos a dudar que si en verdad Dios está haciendo la obra, que si en verdad Dios va a sanar, si en verdad Dios... Y tenemos muchas dudas en nosotros. Y podemos ver que nos mantiene esa sensación de incertidumbre y a veces incluso nos hace un poco cínicos. También nos hace cuestionar sobre todo lo de Dios. Y a lo mejor te dice el pastor, la pastora, el diácono, no sé, si a lo mejor te dice que Dios va a hacer la obra. Hay veces que nosotros dudamos y decimos no creo, ya pasaron un mes, ya pasó un año, ya pasaron varios años y no veo la contestación de Dios. Y es donde nuestra fe cae. El número 6 es el razonamiento humano, la ausencia de la comprensión espiritual. Hay muchos de nosotros que razonamos totalmente todo lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hacemos, y hay veces que decimos, no, esto no es verdadero, mi razonamiento dice esto, mi pensamiento dice esto, a lo mejor mi filosofía dice esto. Entonces razonamos todo lo que viene y proviene de Dios, pero no razonamos lo que viene en el mundo, ¿no? Entonces, muchos de nosotros llegamos a razonar que si Dios va a hacer la obra, que si Dios va a hacer un milagro, que si Dios nos va a sanar de la enfermedad, que si Dios nos va a sacar de la escasez, que si Dios que no nos va a dar de alimento, y todo lo empezamos a razonar, todo lo razonamos. Y esos fueron los enemigos de la fe. Esos fueron los dos últimos enemigos que nos faltaban, que ya no nos daba un poquito de tiempo, que ya nos había comido el tiempo. Pero el día de hoy te he dado estos dos últimos y quiero hablarte sobre venciendo los enemigos de la fe. Hay muchos de nosotros que el número 1 era la preocupación. Si usted anotó en su libreta en el anterior capítulo, hablamos sobre la preocupación. Y al día de hoy vamos a vencer esos enemigos de la fe. El número 1, la preocupación. Mira, muchos de los cristianos pasan bastante tiempo preocupándose por su vida. Se preocupan por su trabajo, su familia, sus amigos, sus hijos, su casa, sus actividades, incluso a lo mejor el clima, el tráfico o muchas cosas más. Hay veces que también nos pasa que la preocupación viene en los amigos, que la preocupación viene en el trabajo, en el caso de los jóvenes que estudian, en la escuela, en los exámenes, por ejemplo, no sé, y hay muchas cosas que nosotros nos está preocupando hoy en día. ¿Qué es lo que a ti te preocupa? Esta es una pregunta. ¿Qué es lo que a ti te preocupa? A lo mejor te preocupa tu familia, a lo mejor te preocupan tus hijos, a lo mejor te preocupa tu casa, a lo mejor te preocupa tus actividades, a lo mejor te preocupa cómo está el clima, a lo mejor te preocupa que si sales de casa te vaya a pasar algo, te vayan a asaltar o te vayan a hacer una cosa más. No sabemos, hay muchas preocupaciones y después de la preocupación viene ese miedo. Pero mira, tenemos una buena noticia, es que Jesús murió por nosotros para librarnos de toda preocupación. Eso no significa que debemos existir. Perdón, eso no significa que no debe existir preocupación en nuestra vida. Lo que venimos diciendo, la palabra dice, en Jesús dice, en el mundo tenéis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. O sea, en el mundo vamos a tener problemas, vamos a tener preocupaciones, pero Jesús te dice, tranquilo, yo he vencido al mundo, yo he vencido esa preocupación. Así que no te afanes por esa preocupación, no te afanes por tu familia, no te afanes por tu trabajo, no te afanes por tus hijos, por tu casa, tus actividades, por el clima, el tráfico, muchas cosas. No te estés preocupando por eso. Mira, ¿cómo nosotros podemos quitar esa preocupación de nuestra vida? Número 1, tienes que conocer a Dios. Que Jesús nos dice en Mateo 6:32, solo los que no conocen a Dios se preocupan por esto.
Ustedes tienen como Padre a Dios que está en los cielos y Él sabe que ustedes lo necesitan. Miren cómo Jesús sea tan sabio que nos dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Te tienes que preocupar si en verdad conoces a Dios o no conoces a Dios. ¿Cómo podemos quitar la preocupación? Número 1, teniendo el conocimiento de Dios, cómo es su voluntad, el cómo son sus deseos, el cómo es lo que Él quiere para nosotros, que todas las cosas nos ayudan para bien, que tenemos que entender la voluntad de Dios, que tenemos que entender el cómo Él trabaja, el cómo Él obra, el cómo Él lo está haciendo. Lo hablábamos anteriormente, que aunque nosotros no lo podamos ver, Él lo está haciendo, Él lo está obrando. Si tú no tienes una relación con Dios, tienes toda la razón por preocuparte o tener esa preocupación. ¿Por qué? Porque al no tener una relación con Dios, tienes toda la razón para preocuparte. Tienes que conocer a Dios como creyente. Tienes un Padre Celestial que ha prometido cuidarte. Eres un hijo de Dios. Eso tenlo en tu cabeza. Él te ha prometido cuidarte, eres un hijo de Dios y el hijo tiene privilegios especiales. Cuando se preocupa Dios dice, tú eres mi hijo. ¿Por qué estamos actuando como huérfanos? Es una pregunta. ¿Por qué estamos actuando como huérfanos? Y hay muchos de nosotros que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, creemos en Dios, creemos en Jesús, pero ¿sabes qué es lo que no pasa en nosotros? Es que no creemos que Dios es nuestro Padre. No creemos que Dios es nuestro papá. Que le podamos decir, papá, me pasa esto. Papá, me siento mal, me siento a lo mejor triste, me siento preocupado, me siento angustiado. ¿Saben por qué? Porque a veces pensamos que nuestro papá natural, como nos falló, a lo mejor se fue de casa, a lo mejor nos abandonó, o a lo mejor estuvo ahí, pero no nos dio la importancia o no nos dio ese tiempo especial, nos sentimos como huérfanos. Y nosotros pensamos que si nosotros nos acercamos a Dios a decirle, eres mi padre, eres mi papá, papá te necesito, nosotros pensamos que Él también nos va a abandonar como a lo mejor los fue nuestros padres, o a lo mejor no nos va a dar ese tiempo necesario. Pero mira, cuando nosotros somos hijos de Dios tenemos privilegios especiales. ¿Por qué? Porque tenemos a las 24 horas a Dios. Cuando tú le dices, papá, te necesito, miren, me está pasando esto en mi trabajo, me está pasando esto en la escuela, me está pasando esto con mis amigos, me está pasando esto, no sé, con mi familia, Dios está ahí, te dice, hijo, yo te escucho. Dios te dice en esta hora, tú eres mi hijo. Ahora la pregunta es, ¿por qué estamos actuando como huérfanos? ¿Por qué no tenemos esa identidad de hijo? También una de las cosas que va a quitar esa preocupación es una, conocer a Dios, y 2, también aceptarlo como nuestro Padre, y 3, también es aceptar esa identidad de hijo. Nosotros ya somos hijos de Dios, no somos huérfanos. Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos del mundo, sino que ahora somos hijos, somos herederos. Porque cuando Jesús habla y dice, miren, ¿cómo vamos a orar? Van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Él está hablando de Padre nuestro, Él está hablando de que Dios es nuestro Padre. Él está diciendo, miren, tienen que orar así, Padre nuestro. Tenemos que tener esa identidad de hijos y tener esa identidad con Dios, que Él es nuestro Padre y Él nos está cuidando constantemente. Mira cómo nos habla en Mateo, lo vuelvo a repetir, Mateo 6:32, dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso, se preocupan de la casa, se preocupan de la familia, se preocupan de los hijos, se preocupan de lo que van a vestir, se preocupan de lo que van a comer un día antes, este día y el día de mañana, se preocupan por todo, tienen muchas preocupaciones. No sé si conoces una persona que se preocupa por todo lo que le está pasando, se preocupa, y tú le dices, hey, tranquila. Y hay veces que esa persona siempre está preocupada. Pero si ves que esa persona está
está muy preocupada, tiene muchas preocupaciones y se afana por todo, mándale este podcast, porque el día de hoy vamos a vencer este enemigo de la preocupación. Vamos a vencer este enemigo para tener esa relación constante con el Señor y ya no estar dudando, ya no tener miedo, ya no tener ciertas cosas que nos apartan de la presencia de Dios. Mira, vamos a vencer la preocupación. Vence la preocupación reconociendo lo que realmente es. La preocupación es solo otra palabra derivada del temor. Este ha contaminado la fe de muchos creyentes. El temor les ha robado la victoria y los ha engañado, haciéndolos aceptar la derrota. El temor ha privado de muchos creyentes el disfrutar la gran aventura de la vida cristiana. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, no debemos vivir de esa manera. Debemos ser las personas más valientes del planeta que hayamos visto. Todos los días deberíamos hacernos las cosas que parecen imposibles de hacer a través de la fe, poniendo el mundo de cabeza por Jesús y disfrutando el mejor tiempo de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a vencer la preocupación? Reconociendo lo que realmente es la preocupación. La preocupación es una palabra derivada del temor y que contamina nuestra fe. Y ha contaminado el día de hoy muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes estar yendo a la iglesia, pero tienes la preocupación de la casa, tienes la preocupación del carro, tienes la preocupación a lo mejor de la luz, tienes la preocupación del pago del agua, tienes la preocupación aquí en México del Coppel, del Electra, de a lo mejor de tiendas departamentales, del supermercado. Tienes esas preocupaciones de que me alcanzará, no me alcanzará, y a lo mejor podrás estar en la iglesia, podrás estar orando, podrás estar, pero las preocupaciones están ahí bombardeando tu mente, tanto te bombardean tu mente que te distraes, no pones la atención lo que es a la palabra, y es ahí en donde por eso andamos cayendo, andamos ahí tirando la toalla. Cómo el temor nos ha robado la victoria y nos ha engañado, haciendo aceptar la derrota. Cuando nosotros hablamos, hay un versículo que dice que vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero para estar de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una batalla que ganar, porque no puedes ganar una victoria si no tienes una batalla. Lo podemos ver en cualquier deporte, ya sea box, ya sea fútbol, ya sea básquetbol, cualquier deporte. Para que sea el campeonato regional o para que sea el campeonato nacional o que sea el campeonato del mundo, no todos los que participan, por ejemplo, en el lado del fútbol, no todos los que participan les dan una Copa del Mundo, sino que tiene que pasar por varias fases para que en la final se ganen su copa. Tienen que pelear esa batalla. En el lado del boxeo hay referees o hay jueces o hay ese tipo de cosas que van apuntando los puntos, que van apuntando cuántos golpes dio, que a lo mejor se fue knockout, pero tiene que haber una batalla para ganarse el cinturón. Es así lo mismo lo que nos pasa a nosotros. Para ir de victoria en victoria necesitamos una batalla, y hay veces que la preocupación, el temor, el miedo ha contaminado tanto nuestra fe que nos ha robado esa victoria y nos ha engañado, haciendo aceptar la derrota. Y a veces aceptamos nosotros que somos perdedores, que somos huérfanos, y en vez de ir a lo positivo, nosotros vamos a lo negativo, diciéndote a lo mejor que eres un tonto, diciéndote a lo mejor que eres un inútil, diciéndote a lo mejor que no sirves para nada, que eres un fracasado, y a lo mejor tú te lo dices, pero toda la familia, amigos, conocidos que llegan a conocerte, a lo mejor te llegan a decir, sí, es cierto, eres un inútil, eres un tonto, no sirves para nada, eres un fracasado. Y es ahí en donde la preocupación empieza a llegar a nuestra vida y llega ese temor, y en vez de ir de victoria en victoria, vamos de derrota en derrota, vamos de la cara cabizbaja, empezamos a cambiar nuestro comportamiento, ya no creemos en Dios, ya no empezamos a creer lo que Dios tiene para nosotros, ya no creemos lo que a lo mejor dice el pastor en su palabra, lo que está leyendo de la Biblia, de la palabra de Dios, ya no creemos en nada, empezamos a ser apáticos y nos morimos espiritualmente. Vemos cómo la preocupación puede destruirte espiritualmente.
cómo la preocupación puede totalmente matarte espiritualmente y a lo mejor incluso carnalmente, tanto espiritual como almáticamente como naturalmente, porque he conocido casos o hemos visto en redes sociales o a lo mejor en las noticias que la persona se suicidó porque tenía muchos problemas, porque tenía muchas preocupaciones y su mejor opción fue el suicidio. Entonces vemos cómo la preocupación lleva a lo mejor a una muerte natural, lleva a una muerte espiritual, una muerte almática, y vemos cómo de ir de victoria en victoria, vamos de derrota en derrota. Así que en esta hora ya no más, ya no soy un fracasado, ya no quiero ser fracasado. El día de hoy soy hijo de Dios y yo voy a vivir conforme a la palabra, conforme a la voluntad, porque soy hijo de Dios. Debemos de vivir de esa manera, creyendo que somos hijos de Dios. Miren, hermanos, hermanas, yo la verdad, sonará muy chistoso, pero la verdad yo era una persona depresiva, era una persona que estaba muy preocupada por mi físico, estaba muy preocupada por cómo me veía, por mi color de piel, por mi pelo, por todo. Yo me preocupaba por todo. Y cuando una persona me decía, estás feo, me la creía. Me decía, es que estás feo, eres un perdedor, eres un inútil. Me lo creía. Y decía, sí, cierto, soy un perdedor, soy un inútil y todo. Pero hoy en día que conozco la identidad de Dios, que ahora sé lo que el Señor ha hecho en mi vida y he transformado esos pensamientos negativos de mí a pensamientos positivos, hoy en día todas mis alarmas, podrá sonar muy chistoso, pero todas mis alarmas empiezan, hijo de Dios, guapetón, hermoso, levántate levántate y resplandece. Y todas mis alarmas tienen esa tonalidad, empieza el tonito y dice, hijo de Dios, levántate. Guerrero valiente, levántate. Ya son las 5 de la mañana, levántate. Levántate, hijo de Dios hermoso, guapo. Sonará muy chistoso lo que estoy diciendo y a lo mejor muy vergonzoso para mí, pero tenemos que estar viviendo así. No nos tenemos que preocupar, tenemos que estar viviendo, haciendo las cosas, lo que aquí decía, todos los días deberíamos hacer cosas que parecen imposibles de hacer, pero tenemos que atrevernos por la fe, poniendo el mundo de cabeza por Jesús y disfrutando el mejor tiempo de nuestras vidas. Tenemos que hacer locuras. Tenemos que quitar nuestra preocupación de tener un chip de derrota, de tener un chip de preocupación, de estar afanados. Ahora métete ese chip de la voluntad de Dios, del reino de Dios, y di, soy un hijo, soy una hija, que soy coheredero, que soy que tenemos una herencia, que somos lo más preciado del Señor. Vemos cómo Juan empieza a escribir sus cartas y dice el discípulo amado. Y lo vemos a lo mejor en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y en ningún momento Jesús habla que Juan es su discípulo amado, pero en la primera carta de Juan empieza hablando el discípulo más amado. Mira cómo Juan tenía esa identidad, tenía esa paternidad de parte de Jesús para decir, soy el discípulo más amado. Y hay muchos de nosotros que no creemos que somos los hijos de Dios más amados que Dios puede tener, que somos los hijos más amados. ¿Por qué? Porque hay veces que nuestra preocupación es tan grande que a veces le decimos a Dios, Señor, mi preocupación es más grande que tiramos a la basura lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, lo tenemos todo, totalmente todo. Estamos bendecidos en la salud, en las finanzas, estamos bendecidos en todo porque ya lo tenemos a Él. Y si llega a faltar salud, y si llega a faltar finanzas, y si llega a faltar cualquier cosa, no nos tenemos de qué preocupar porque ya lo tenemos todo. Pero cuando viene la preocupación, ponemos en primer lugar la preocupación y en segundo lugar a Dios. Y es ahí en donde nuestra preocupación nosotros sentimos que es más grande. Y es ahí en donde le decimos a Dios, Señor, la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús no valió la pena porque mi preocupación es más grande.
Es por eso que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Ya dimos 2 puntos para vencer la preocupación y otro punto para vencer la preocupación. Tienes que poner a Dios primero en cada área de tu vida. Mateo 6, 31, 33 dice: así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué ropa vamos a usar? Pero ustedes tienen un Padre en los cielos que saben lo que necesitan. Así que primero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Es por eso que no nos debemos de preocupar, que tenemos que poner a Dios en primer lugar, a Jesús en primer lugar, porque al tenerlo a Él, lo tenemos todo. Y aquí Jesús hace una pregunta y dice: no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? Y hay muchos de nosotros que nos preocupamos, ¿qué vamos a comer? A lo mejor en la mañana te despiertas y tú te preguntas, ¿qué voy a comer? En la tarde te vuelves a preguntar, ¿qué voy a comer? Y todavía no termina el día y dices, ¿mañana qué voy a comer? Y te empiezas a preocupar porque no sabes qué mañana vas a hacer de comer o qué vas a comer. Aquí te hace otra pregunta, ¿qué vamos a beber? A lo mejor muchos de nosotros no nos gusta el agua simple. Y a lo mejor decimos, no, me voy a hacer una agua, me voy a hacer un licuado, me voy a hacer un ponche, no sé, me voy a hacer un tang, no sé, me voy a hacer... Y nosotros nos preocupamos de lo que vamos a beber. Porque si no nos gusta el agua, decimos, ¿qué voy a beber? Pues me mando a traer una coca, me mando a traer una Pepsi, me mando a traer un refresco, me mando a traer un sobrecito de Tang y tomo Tang. A lo mejor para personas que son un poquito más sanas, esas personas que toman más agüita, a lo mejor dicen, tomo agüita. O aquellas que dicen, no me gusta tanto el sabor de la agüita, me compro una piña y hago agua de piña. O me compro una sandía y hago una agua de sandía. Pero a veces nos preocupamos de lo que vamos a comer y beber. Ahora, algo que también los jóvenes hoy en día se han preocupado mucho es de la moda. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué ropa vamos a usar? Hay veces que ya salió esa famosa palabra aesthetic y muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, dicen, ¿qué me voy a poner? Tengo que ponerme algo que combine y que se me vea aesthetic. La verdad no sé qué significa la palabra aesthetic, pero los jóvenes hoy en día están usando esa palabra y están diciendo, tengo que verme aesthetic. ¿Qué me voy a poner? A lo mejor un día antes están viendo qué se van a poner, qué ropas van a combinar para que se vean aesthetic. Pero miren cómo muchas personas hoy en día ya se preocupan por lo que comen, por lo que beben y por la ropa que tienen. Y a lo mejor podrán tener un closet entero de a lo mejor 100 playeras, de a lo mejor 100 blusas, de muchos pantalones y no saben qué ponerse. Y aquí te dice, no, ustedes tienen un Padre en los cielos que sabe lo que ustedes necesitan, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y se les dará todo lo que necesiten. En el momento en el que sacas a Dios del centro de tu vida y pones ahí cualquier cosa, no importa que sea bueno o malo, te vas a preocupar. Si el día de hoy tú tienes preocupaciones muy grandes, es porque has sacado a Dios del centro de tu vida. A lo mejor me podrás decir, no es cierto, Tañador Jesús, yo no lo he hecho, Dios es primero. Pero hay veces que el hijo se enferma, o hay veces que ya no hay dinero y te estás presionando, ¿y qué voy a hacer? No tengo para pagar la luz, no tengo para pagar esto, no tengo para pagar el otro. ¿Qué voy a hacer? En vez de estar orando, Señor, tráeme trabajo, Señor, trae los bonos, Señor, trae esas personas que me deben, Señor, que se acuerden que me deben. No sé. En vez de nosotros estar orando, estar diciéndole, Señor, no sé, yo no me voy a preocupar, pero tú estás ahí en el asunto y tú me vas a dar, yo sé que me vas a bendecir. En vez de decir eso, le decimos, no, y si le pido a la comadre, y si le pido a compartamos, y si le pido a todas las financieras, si le pido al banco, y si le pido al compadre, y si le pido, y ya con eso pagaré todo. Es ahí en donde nosotros sacamos
a Dios de nuestra vida y lo ponemos a un lado y hacemos nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra preocupación en primer lugar. Otro de los puntos para vencer la preocupación en nuestra vida es: vence la preocupación entendiendo quién eres en realidad. Mira, para que puedas vencer la preocupación es esencial que entiendas quién eres. No solo eres un pecador salvado por la gracia. Tu hombre viejo ya murió en la cruz. La naturaleza del pecado de Adán ya se crucificó juntamente con Cristo. Ya murió ese viejo hombre. Ahora tú no eres nada más un pecador que se salvó por gracia, sino ahora tú eres un hijo de Dios, el hijo del Dios viviente, y tienes la naturaleza y la vida de Jesús en tu interior. ¿Cómo vencer la preocupación? Entendiendo quién eres realmente, o sea, teniendo identidad. Porque un hijo, o tú me puedes decir que un hijo, un niño de 5 o 7 años puede preocuparse por ¿qué va a comer? No, sino que él dice: mamá, ¿ya vamos a comer? Y la mamá le dice sí, o el papá le dice sí, o ¿qué quieres, hijo? Y a lo mejor el niño no sabe si hay o no hay. El niño dice: ¿ya hay comida? ¿O ya vamos a comer? Y es ahí en donde vemos cómo el niño no tiene esa preocupación y no dice: mi papá a lo mejor no tiene dinero, a lo mejor lo puedo ver que se está quitando un plato de comida por darme a mí. El niño no ve eso, sino que el niño solo se lo come y él está muy contento porque su papá, porque su mamá le dio de comer. Al nosotros no tener una identidad de hijos, es ahí en donde nuestra preocupación viene. ¿Por qué? Porque no sabemos quién somos. No sabemos a quién tenemos. ¿Cómo David no se preocupó por el gigante de a lo mejor 5 o 7 metros? ¿Por qué no se preocupó por ese gigante? Era un gigante enorme, a lo mejor de 3 metros, de 5, no sé bien la cantidad. Pero él era un joven de alrededor de entre 15 a 21 años. No era un joven musculoso, no era un joven que tenía músculos, era un joven flaquito, a lo mejor era chaparrito, no nos dice bien la palabra cómo era. No nos dice: él medía 1.70, él medía 1.80, a lo mejor podría ser chaparrito, podía ser alto. No lo sabemos. Pero cómo se enfrentó a ese gigante. Y hay muchos de nosotros que no sabemos a quién tenemos en nuestro lado y nos preocupamos, nos afanamos y decimos: ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Es por eso que tienes que tomar la identidad de Dios, tienes que abrazarte de la identidad de Dios y no tienes que ser más huérfano, sino que te tienes que levantar y decir: está bien, soy hijo de Dios, no me tengo que preocupar, tengo la naturaleza y la vida de Jesús en mi interior, y así como Jesús no se preocupó por el pan, no se preocupó por el vino, no se preocupó por nada, así en esta hora yo no me voy a preocupar, porque Dios en esta hora es mi papá y Él me va a ayudar en todo. No me tengo que preocupar, tengo esa identidad de hijo. Miren, otra de las cosas que podemos eliminar o podemos quitar o vencer de los enemigos de la fe, de la preocupación, es: tienes que vivir un día a la vez. Porque hay muchos de nosotros que estamos preocupados por qué va a pasar mañana. A lo mejor todavía ni se termina el día. A lo mejor te levantaste, a lo mejor no oraste ni le diste gracias a Dios, pero te levantaste y dijiste: es lunes. Ya quisiera que fuera viernes, ya quisiera que fuera domingo, ya quisiera que fuera, no sé, cualquier día de la semana. Y empiezas a lo mejor a iniciar tu día y a lo mejor dices: ojalá que mañana no sea igual. Y si mañana es igual, y te empiezas a preocupar igualmente. Es por eso que tienes que vivir tu vida, o tienes que vivir el día una vez. Un día a la vez. Cada mañana tendrás su propio afán. No te pierdas las bendiciones de hoy por estarte preguntando qué vas a hacer mañana. No te estés presionando, no estés diciendo qué vas a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, sino que recibe las bendiciones de hoy, disfruta las bendiciones de hoy, y mañana será otra misericordia, será otra bendición,
será otra maravillosa bendición en nuestra vida. Otra de las cosas para vencer la preocupación es acudiendo a la fuente. Donde antes había una fuente del temor en tu interior, ahora hay una fuente de fe. La única forma que el enemigo puede usar para sembrar el temor en ti es alimentando tu mente. Así que trata de introducirlo en tu alma, en tu mente, en tu voluntad y en tus emociones para que no recibas y actúes conforme a este. En su lugar, aliméntate de la palabra para que te ayude a verificar, en su lugar, aliméntate de la palabra para ayudarte, verificar la lista de la escritura bíblica y echar fuera el temor. Y fin de esto, permanezcan firmes y fuertes en contra de la preocupación. El enemigo siempre te va a tratar de estar inyectando ahí cosas en tu mente, pensamientos malos, pero tú métetelo en tu mente, métetelo en tu voluntad y en tus emociones. Aliméntate de la palabra y soy hijo de Dios. Aliméntate de la palabra, aliméntate de las promesas que Dios tiene para nosotros, aliméntate del amor, aliméntate del Señor para que toda preocupación se vaya de ti. ¿Cómo vencemos la preocupación? También viviendo en amor. En 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Las palabras que se traducen que echa fuera de este versículo literalmente significan eliminar. Así que en esta hora, viviendo en el amor de Cristo, viviendo en ese amor tan bonito, tan perfecto, elimina todo temor, elimina toda preocupación. Cuando comienzas a practicar el amor de Dios y la corriente del amor comienza a fluir, esta ya no permitirá que el temor siga morando en ti. Y ya que la fe obra por el amor, mientras más fluya la corriente de amor, más fuerza cobrará tu fe. Y al final te darás cuenta de todo el temor desaparecerá. Tienes que depositar tu confianza en Dios, se ocupará de ello. Vemos cómo al nosotros inyectarnos de ese amor, de inyectarnos de ese amor que el Señor nos está dando, nos elimina el temor, nos elimina la preocupación y nos vuelve y cobramos esa fuerza, damos esa fuerza de fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nuestra fe se va a incrementar leyendo la palabra, yendo a la fuente y viviendo la palabra, viviendo el amor de Dios, viviendo el amor que Jesús tiene para nosotros. También tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Vemos cómo la palabra nos habla sobre la confianza, que bendito el hombre que confía en Jehová, porque será un árbol plantado y te da las especificaciones, que están en los ríos, que siempre estará verde, que siempre estará dando fruto. Y ya eso lo dije en un podcast anterior. Pero vemos cómo el Señor, a nosotros poner nuestra confianza en Él, todo se va dando. Mira, para vencer la preocupación, dice, vence la preocupación enfrentándola de inmediato. Muchos creyentes han dejado que la preocupación y el temor entre a su vida. Poco a poco. Y conforme han pasado los años, se han acostumbrado a ello. El temor ha llegado a formar parte de sus vidas a tal punto que éste ha vendado sus ojos. Como resultado, no hacen nada para eliminarlo con la palabra de Dios. Cada vez que sienten temor en su interior, debería ser un indicador de algo. No anda bien. Nosotros tenemos que tener como ese, no sé si han visto en los carros que cuando se le baja la gasolina, tiene una flechita y te va diciendo que va en reserva, que va en el mínimo. Y nosotros tenemos que tener esa flechita para cuando nosotros hay temor en nuestro interior, te tiene que decir la flechita, hey, no anda nada bien, estás en reserva. Necesitas llenarte del amor de Dios. Necesitas estar en la presencia de Dios. Por favor, llénate. Porque si estás en reserva te vas a quemar. Por favor, vamos. Ahí adelante. Sigue en la palabra. Sigue buscando. Pero cuando hay temor en nuestro interior,
no tenemos ese indicador y ese indicador está apagado y no nos damos cuenta y ese indicador está mal. Es por eso que nosotros tenemos que poner nuestro indicador bien. Ese indicador que cuando nosotros sentimos el más mínimo temor, el más mínimo miedo, la más mínima preocupación, saber que algo no anda bien en nosotros. En cuanto sientas miedo o preocupación, detente en ese mismo momento, pelea contra eso, declara: Jesús, te amo. Y sé que también me amas tanto que no permitirás que las cosas malas gobiernen mi vida y mi familia. Padre Celestial, dile: papito amado, papito hermoso, yo sé que la preocupación es tan grande, yo sé que esta preocupación me está carcomiendo, pero en esta hora yo voy a enfrentarla. Yo soy tu hijo y Padre, yo te dejo la vida de mis hijos en tus manos, yo dejo la vida de mi familia en tus manos, en mi trabajo, ese compañero que está irritando y se está burlando de mí, de mi fe, en esta hora yo te lo entrego, Señor. Así tú entrégale esa preocupación al Señor. Y es ahí como nosotros terminamos de romper, terminamos venciendo al enemigo. Conclusión: tenemos que conocer a Dios, tenemos que vivir un día a la vez, tenemos que ir a la fuente, tenemos que vivir en el amor de Dios, tenemos que enfrentar la preocupación de inmediato, tenemos que entender la realidad de quiénes somos, hijos de Dios. Así que en esta hora, ahí en tu casita, di: soy hijo de Dios y no va a haber nada que me mueva en esta hora. Toda preocupación se va de mi vida y no hay nada que me impida seguir a mi Padre Celestial. En esta hora terminamos este podcast. Muchas gracias por escucharme. Les doy un fuerte abrazo. En verdad, me alegra mucho que estén escuchando estos podcasts, estos programas, y los amo con todo mi corazón. Muchas gracias. Bendiciones. Shalom, shalom, shalom.